Hola a todos compañeros. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo que me solicitaron ya hace un tiempo por el canal. Entonces, bueno, es un tema un poquito complejo. Voy a dar unas pinceladas muy básicas para que la gente lo entienda y luego ya, pues cada uno dejaré un documento en la descripción del vídeo para que quien quiera profundizar sobre estos temas, pues ya se lea el documento y bueno, ya por su cuenta profundice un poquito más. Voy a hablar sobre selectividad magnetotérmica y filiación. Son dos conceptos que sobre todo se estilan mucho a nivel industrial o cuando tenemos que instalar varias protecciones en serie, ¿no? Y la verdad que hay poco aporte, ¿no? en la red sobre este tema, entonces ya os digo, voy a hablar aspectos muy básicos para que lo entendáis y bueno, ya a ver qué os parece. Bueno, aquí he traído a modo de ejemplo pues varios automáticos simulando que están conectados en serie y aquí pues un receptor. ¿En qué consiste la selectividad magnetotérmica? Principalmente lo que consiste es en que en caso de que haya una sobrecarga, salte la protección más cercana al receptor y que el resto de las protecciones no interrumpan el suministro. Eso digamos que sería una selectividad magnetotérmica parcial. Ahí ya pues estaríamos jugando con las intensidades de los automáticos y en caso de que hubiera una sobrecarga siempre saltaría el dispositivo de protección más cercano al receptor y el resto de la instalación seguiría manteniendo el suministro. Luego podemos tener también una selectividad magnetotérmica total. Ahí ya interfieren otros factores como la intensidad de cortocircuito. Lo que habría que intentar en esos casos es que las curvas de disparo de las protecciones que están instaladas, tanto aguas arriba como aguas abajo, no se solapen y de esa forma, ante una intensidad de cortocircuito, siempre saltará la protección que está más cercana al receptor. Por ejemplo, si aquí, en este punto, se produjera un cortocircuito, pues habría que intentar mediante las curvas de disparo, esto normalmente se hace con software específico de los fabricantes, con tablas, donde ya vienen especificados las curvas de disparo, a qué intensidad disparan y demás. Entonces, si en este punto o en este punto se produjera un cortocircuito, habría que intentar, si se produce aquí, que este sea el primero que salte y no dispare, por ejemplo, el de cabecera o este. O si se produjera aquí un cortocircuito, que dispare este antes que este. Eso ya sería una selectividad magnetotérmica total. ¿Qué ocurre al hacer una selectividad total? Pues que conlleva pues, diseñar bien toda la instalación, ¿no? Realizar un cálculo completo para que tanto a nivel de sobrecarga como a nivel de intensidad de cortocircuito todas las protecciones actúen correctamente. Eso ya se hace, como os he comentado antes, con software específicos, mirando tablas de fabricantes, pero bueno, lo que quiero que entendáis es un poco el concepto de lo que es selectividad magnetotérmica, tanto parcial como total. Bueno, ahora vamos a hablar del término, del concepto de filiación. ¿Qué es el concepto de filiación? Filiación lo que significa es utilizar, cuando tenemos distintas protecciones en serie, en un punto determinado que a lo mejor se pueda producir una intensidad de cortocircuito, tener una protección en dicho punto con un poder de corte a intensidad de cortocircuito menor a la que le correspondería, siempre que esté protegida aguas arriba por un automático o una protección que su poder de corte sea mayor a, digamos, a ese punto, ¿no? donde se va a producir el cortocircuito. Os voy a dejar ahora un ejemplo para que lo entendáis un poco con más detalle. Bueno, este es el ejemplo que os traigo. Fijaros aquí que aquí tenemos un automático que su poder de corte a intensidad de cortocircuito es de 10 kiloamperios. Y aquí se va a producir un cortocircuito de 24 kiloamperios. ¿Qué quiere decir? Que esta protección no estaría protegida. Pero, como el automático aguas arriba
tiene un poder de corte superior a la intensidad de cortocircuito que se produce en este punto, digamos que ya cumpliría su función. ¿Qué nos permite esto? Ahorrar en las instalaciones. Esto se hace principalmente por tema de costes. Imaginaros en una instalación muy grande, en una industria, en una fábrica. Claro, no podemos asegurar que en todos los puntos donde se pudiera producir un cortocircuito, todas las protecciones digamos, estuvieran preparadas para soportar esa intensidad de cortocircuito. Entonces, teniendo, ya sea en el mismo cuadro o en distintos cuadros, en dicho punto se produce ese defecto, ¿no? Esa intensidad de cortocircuito, aunque el automático no tenga un poder de corte suficiente para soportar esa intensidad de cortocircuito, siempre que aguas arriba haya una protección con una intensidad de cortocircuito superior, estaría protegido. Eso es un poco el concepto básico de lo que es la filiación. Entonces, ya os digo, el término de filiación es una técnica muy utilizada, pues, principalmente para ahorrar costes. Para tener, cuando tenemos distintas protecciones en serie, en el mismo cuadro, distintos cuadros, poder jugar con los poderes de corte de los automáticos para que si en un punto concreto se produce una intensidad de cortocircuito, aunque esa protección no esté preparada para soportar esa intensidad, siempre que aguas arriba haya un automático que tenga un poder de corte superior, estaría protegido. Eso es un poco el concepto básico de la filiación. Entonces, bueno, resumiendo, hemos hablado de dos conceptos: selectividad magnetotérmica y filiación. La selectividad magnetotérmica, recordemos que podemos tener dos tipos. Por un lado, la amperimétrica y la cronométrica. Puede ser parcial o total. Entonces, básicamente, bueno, hoy en día casi siempre se suele utilizar la parcial, ¿no? Jugar con los tipos de curva de los automáticos y con los amperajes. Y en caso de sobrecarga, siempre va a saltar la protección que está más cercana al receptor. Cuando queremos ya una selectividad a nivel de intensidades de cortocircuito, pues entonces ahí ya tendríamos una selectividad total y conseguiríamos que las curvas de disparo no se solaparan y entonces de esta forma garantizaríamos que no hubiera un corte de suministro independientemente que se produzca o por una sobrecarga o por un cortocircuito. Eso ya sería la selectividad total. Y luego pues el término filiación, que ya lo he explicado antes. Entonces, lo que quería explicar un poco en este vídeo es conceptos básicos, aunque he profundizado un poco, pero lo que quiero que entendáis es el concepto básico de las dos cosas. Luego dejaré una serie de documentos por si queréis profundizar ya con más detalle y estudiar un poco pues en qué consisten las dos técnicas y poco más. Espero que os haya resultado interesante este vídeo y nada, nos vemos en los siguientes. Venga, un saludo a todos.